¿Cómo lo vas a hacer, Fabio? ¿En español o en inglés? Como quieras. Bueno, parece que no hay ninguna objeción, entonces la hago en español. Ok, perfecto. Es lo mismo, para mí es lo mismo. Sí, sí, está bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a presentar la última charla de esta sección. Es el profesor Fabio Sánchez. Él obtuvo su doctorado en la Universidad de Cornell, en Nueva York. Actualmente es un parte del equipo, ¿verdad? Docente, investigador de la Escuela de Matemática del CIMPA en la Universidad de Costa Rica. Y él ha trabajado principalmente en modelado de enfermedades infecciosas, sobre todo en enfermedades que son transmisibles por vectores como dengue, chikungunya y Zika, y actualmente pues está trabajando con temas de COVID. Entonces, él nos va a presentar esta charla titulada Modeling COVID-19 Costa Rica, a Multilayer Network Approach. Adelante, Fabio. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias a los organizadores de la sesión. Bueno, sí, como dijo Michael, voy a estar hablándoles un poco del trabajo que se ha venido haciendo con respecto a COVID en Costa Rica. If there are any questions in English, please stop me and I can address them. All the slides are in English, but in either way, you can ask me any questions if you like. Esto fue parte del trabajo que se hizo con el Ministerio de Salud y otras autoridades del país. Mi línea de investigación principal es con la descripción de enfermedades infecciosas usando modelos matemáticos, primordialmente enfermedades vectoriales. La situación del COVID y el trabajo que hemos hecho va muy dirigido a lo que fue algo muy práctico durante ese tiempo. A lo que voy es que el enfoque no fue en hacer productos académicos, aunque al final sí salieron algunos, pero era algo mucho más práctico, ¿verdad? Y eso es una experiencia muy valiosa para nosotros, que nos dejó muchos aprendizajes y muchas cosas que debemos mejorar como investigadores, al menos del lado de modelación. Em, Vamos a ver, no sé por qué no sigue. Ok. Bueno, allí como les estaba comentando, em, la parte interinstitucional e interdisciplinaria de esto fue muy relevante. Eso fue un trabajo en conjunto con muchas personas, aunque mi equipo es, digamos que relativamente pequeño, pero se necesitó la colaboración y cooperación de muchas entidades a nivel nacional. Bueno, esta foto que ya le he enseñado previamente en otras charlas, esa fue la primera reunión que tuvimos en el despacho del Ministerio de Salud con el ministro, el doctor Salas, el 11 de marzo del 2020, 5 días después que llegó el primer caso a Costa Rica, el primer caso de COVID-19. Ok. Bueno, un poco de cómo fue los casos de COVID en Costa Rica. Bueno, el 6 de marzo del 2020 confirma el primer caso de COVID-19 en Costa Rica. Fue una mujer de 49 años que vino de Estados Unidos, no tenía síntomas, llegó con su esposo el 1 de marzo y ese fue el primero que se registró oficialmente en el país. Ya para el 7 de marzo habían 5 casos positivos primordialmente en la GAM, un día después ya había 9 casos y ya había un caso que estaba en el área del noroeste del país. Ya 2 días después habían 13 casos positivos y ya el 10 de marzo pues hubo la cancelación de eventos masivos y se implementó el teletrabajo. Esto es importante por algo que estaba comentando eh, el doctor Trejos, asumo que tenía que ver algo con la charla anterior y me disculpo que no estaba en la sesión porque estaba haciendo chair de la sesión de modelación y sistemas dinámicos. Pero la parte del comportamiento social, que me parece que es muy relevante y que en realidad no sabemos cómo hacerlo. Y voy a abundar un poco más sobre eso más adelante. La evolución de los modelos matemáticos para el estudio de COVID-19 en Costa Rica, al menos de la parte que tiene que ver con mi equipo y de lo que nosotros hicimos, en marzo, pues empezamos con los típicos modelos epidémicos que primordialmente yo había trabajado durante varios años. Pero tenemos un problema, pues, tuvimos un problema muy rápido, que el comportamiento social pues fue muy drástico, el cambio colectivo del comportamiento social fue muy drástico, además de las medidas extremas que se tomaron al inicio
en Costa Rica específicamente. En otros países, claro está, a nivel mundial se tomaron medidas similares, inclusive hasta más extremas, pero este trabajo fue básicamente pues, muy práctico a nivel de Costa Rica nada más con la información de Costa Rica. Entonces, los modelos determinísticos pues dejaron de ser una herramienta, al menos para lo que queríamos ver de utilidad, y tuvimos que pensar en si ahí vamos a hacer algo que iba a ser útil para la toma de decisiones, un insumo para la toma de decisiones, tenía que ser algo que tuviera algo de utilidad, y nos pasamos a un modelo de redes, no son los únicos, pero que pensamos que podía dar algo de insumo a las autoridades para la toma de decisiones, pensando en la dinámica de transmisión de la enfermedad, del aspecto social de la enfermedad, de pensando en que eventualmente se iban a tomar otras medidas y que estos modelos proveen esa flexibilidad. Claro, tienen otras limitaciones importantes también. Bueno, todos los modelos tienen limitaciones importantes, pero al igual que estos tienen mucha flexibilidad para eso, también tienen limitaciones, por ejemplo, en costo computacional, en la necesidad de información que se le pone a estos modelos. Bueno, en julio, pues ya se empezaron con las mascarillas y protección medidas de protección personal. En septiembre, eso es con respecto a los modelos, perdón, en julio ya se fueron incorporando estas cosas, los grupos etarios, el porcentaje de uso de mascarilla en la población, a nivel de población, ajustes en parámetros de hospitalización y próximos cambios, por ejemplo, una dinámica de hospitalización un poco más en detalle. Entonces, no ha sido un solo modelo. En teoría, ese modelo ha evolucionado bastante. Después, evidentemente, pues llegó la vacunación, entonces se incorporó ese aspecto. Bueno, la evolución fue cambiante, y uno de los retos más importantes era la modelación en vivo, que típicamente no ocurre en un ejercicio académico. Al inicio, pues empezamos con lo que yo creo que muchos, si no la mayoría de investigadores que trabajan en modelamiento de enfermedades infecciosas comienzan, que es con los modelos determinísticos tipo SEIR en este caso, por el periodo de latencia o periodo de incubación que existe antes de una persona pues ser infecciosa. Y empezamos con algo, digamos que relativamente sencillo, que personas que son susceptibles se pueden infectar, y en ese caso todavía no son infecciosas, están en periodo de incubación, luego pasan a ser diagnosticadas primordialmente porque presentan síntomas, o los no diagnosticados, que son primordialmente los asintomáticos. Al inicio posiblemente la gran mayoría era así, ahora no están así porque hay posiblemente personas que por diversas razones se hacen la prueba. Hicieron un viaje, aunque no tengan síntomas, hicieron un viaje o fueron a algún lugar y tienen sospecha de que a lo mejor alguien tenía síntomas, y aunque ellos no presenten síntomas, quieren cuidar a la familia y se hacen la prueba. Entonces ya eso se ha nublado un poco en estos tiempos, ¿verdad? De hace un tiempo atrás, pero al inicio posiblemente que la mayoría eran asintomáticos. Y luego las personas pues se pueden recuperar, que por suerte es la mayoría. Y en la dinámica pues incluyó pues los que se removían en términos de que se le daban alguna medida sanitaria, cuarentena, y los que por alguna razón u otra decidían no hacerlo. Se les daba la medida sanitaria y no cumplían. Es una dinámica de transmisión relativamente sencilla. Ven que el aspecto social es bien difícil de incorporar en estos, o cualquier otra medida es bien difícil de incorporar en este tipo de sistemas que tienen que ver más pues, con ecuaciones diferenciales no lineales. Aquí no hay entrada o salida del sistema, lo que implica que esto es un single outbreak model, o sea que un modelo de un solo outbreak, de un solo brote. Y básicamente con los que empezamos, con esos son los que terminamos, y pueden pasar por estas diferentes etapas. Porque es a corto plazo, ¿verdad? Lo que queremos es tratar de alguna forma de proyectar o saber qué tan grave puede ser esto, tener alguna idea, ¿verdad? No tiene que ver con números exactos, eso nadie lo puede hacer. No tiene que ver con decir un número exacto, sino tratar de ver tendencias de cómo crece o cómo posiblemente va a crecer una enfermedad
novel como lo fue el COVID-19 en el 2020. Esto fue al inicio. Luego, ese modelo dejó de funcionar, digamos que relativamente rápido, y cuando digo dejó de funcionar es que ya las metodologías que estábamos usando con estadística bayesiana no se estaba ajustando bien el modelo con los datos. Y no era una situación de simplemente hacer un ajuste de una curva, sino de ver que podíamos capturar la dinámica de transmisión que estaba ocurriendo en el país y que los parámetros tuvieran sentido, ¿verdad? Porque sí podíamos ajustarlo de cualquier forma, ¿verdad? A la fuerza lo podíamos hacer, pero esa no era la idea, era ver si el modelo podía capturar lo que estaba pasando y ver qué información nos podía dar eso a corto plazo. Luego de que ese modelo, pues por las razones de las medidas sanitarias, no fueron tan útiles, que dejaron de funcionar en el sentido de que ya no se ajustaban bien, procedimos a hacer un modelo que llamamos subexponencial, es que básicamente que removemos a una parte de la población en un compartimiento C, que eso implica que voluntariamente la gente se aísla, como se trata de ellos mismos se ponen en cuarentena voluntariamente. Entonces, eso lo que hace es que baja de cierta forma ese crecimiento exponencial, eh, el crecimiento exponencial que tienen a tener estos modelos, como que le baja la velocidad. Por eso es que se llaman subexponencial. Entonces, pero inmediatamente que estábamos trabajando con este modelo, pues nos dimos cuenta de que no iba a ser muy útil. Las medidas que se tomaron fueron muy extremas y paró básicamente en seco la propagación del virus inicialmente en Costa Rica. En ese momento todavía no sabíamos mucho. De ahí fue cuando en paralelo estábamos pensando qué otra metodología pudiéramos usar que nos pudiera dar algo de luz a corto plazo con respecto a tratar de ver el comportamiento de la enfermedad en el país. Por eso nos fuimos por un modelo de redes. Hay otros modelos que pudieran hacer lo mismo, modelos de agentes, a lo mejor modelos estocásticos u otro tipo de metodología, pero escogimos el modelo de redes porque pensamos que nos podía dar cierta flexibilidad para la incorporación de medidas y la flexibilidad de poder tener a toda la población, tener un componente espacial en términos de cantones, etc. Bueno, ahí en esa columna hay unas fechas que fueron las fechas que se pusieron en marzo, ¿verdad? La cancelación de los eventos masivos, las clases que se suspendieron en la universidad, las clases en persona, se redujo, bueno, la capacidad de eventos públicos a un 50%, se cerraron los bares, los casinos, las discotecas, se declaró estado de emergencia, cerraron todos los centros educativos, cerraron las fronteras y otras cosas, ¿verdad? Como los cines, teatros, cuestiones de deportes, etcétera, parques públicos, o sea, básicamente se cerró el país, prácticamente. Estos modelos, una de las características principales es que de estos modelos determinísticos, modelos epidémicos, es que podemos calcular lo que le llaman el Basic Reproductive Number, que es el número básico reproductivo, que básicamente lo que nos dice es que mientras yo estoy infeccioso, durante ese periodo infeccioso, a cuántas personas en promedio yo logro infectar. Entonces, eso es lo que nos va a determinar la velocidad de propagación de una enfermedad al inicio de la epidemia, al inicio. Por eso es que usualmente se le llama R sub 0. Ese sub 0 es el R en tiempo cero. Al inicio, cuando la mayoría de la población es totalmente susceptible. Nos da una idea de qué tan rápido se va a propagar esa enfermedad novel. Entonces, al inicio, bueno, y en teoría, cuando R0 es mayor que 1, la enfermedad crece, y cuando R0 es menor que 1, la enfermedad pues decrece y en teoría desaparece. Cuando es mayor que 1 implica que una persona en promedio infecta a más de una, en promedio, 1.1, 1.2, lo que sea. En este caso, el rango que se había calculado del R0 decía que era entre 2.5 y 3.2. El que nosotros calculamos estaba en 3.01, 3 algo al inicio de la enfermedad. Luego de eso se convierte en algo muy complejo de calcular por muchas razones, que no voy a entrar en detalles para no salirme del tema. Pero
ya cuando ya uno no sabe cuál es la proporción de personas que son susceptibles, como al inicio, que son todos, sino la mayoría o la gran mayoría, ya se vuelve muy complicado, aunque pues muchos grupos a nivel nacional e internacional calculaban lo que popularmente ahora se le conoce como la tasa R o RT, que no es nada más que simplemente esto en función de T. Lo que pasa es que hay información que no tenemos, eh, que no es información tan útil saber. Bueno, si supiéramos exactamente, posiblemente, sí sería útil, si supiéramos la cantidad, si supiéramos la información que se necesita para hacer el cálculo, pero lamentablemente eso no es posible. Y hacer esas estimaciones es increíblemente complicado y usted lo ve a nivel nacional e internacional cuando esa tasa R se mantiene por debajo de 1 por semanas y la enfermedad se mantiene ahí. Entonces hay algo más, ¿verdad? Porque en teoría debería de crecer y simplemente desaparecer, pero se mantiene por semanas debajo de 1 y no pasa nada, ¿verdad? Porque hay otros aspectos que incluyen aspectos sociales que es que no están dejando que eso pase. Entonces hay información que no está, pero bueno. Bueno, estos modelos ¿cómo eran útiles al inicio? Bueno, daban una indicación de qué tan rápido iban a crecer, calcular el R0 al inicio de la pandemia, ¿verdad? Pero después de eso ya no, eso, se vuelven bien complicados. Tratar de sacarle utilidad porque ya pues va a ser bien difícil tratar de ver cómo estos modelos pues se van a ajustar a la realidad de lo que está pasando. Entonces nos movimos a un modelo de redes eh, que básicamente lo que tenemos son pues nodos y aristas donde van a estar pues conectados con una cierta cantidad de contactos cada nodo, en este caso los 5 millones de habitantes en promedio, ¿verdad? Y construimos un grafo donde cada persona está conectada, ¿verdad? A cierta cantidad de nodos. Ahora, hay algunas complicaciones que podemos incluir ahí, que por eso fue que lo utilizamos, esta metodología, es que se podían poner o que podíamos poner diferentes capas de contactos a cada uno de los nodos y no necesariamente de forma homogénea, sino que cada uno podía tener una capa pues de contactos distinta. Y esto lo podíamos hacer con, por ejemplo, yo creo que lo tengo en la próxima, bueno, eh, ahora les explico bien las capas que utilizamos, pero la transmisión de COVID pues no es que sea muy particular, fue muy particular porque era una enfermedad novel, se catalogó como una pandemia bastante temprano en el transcurso del 2020 y fue particular por las medidas que se tomaron y por el comportamiento colectivo social que hubo con respecto a la enfermedad. La gente pues no sabía mucho, todavía creo que no sabemos tanto de la enfermedad, pero en ese tiempo todavía se sabía menos. Había mucho miedo en la población, qué se iba a hacer, se iba a poder desarrollar una vacuna como a tiempo antes de que pues, pasara algo más grave, que las personas empezaran a morir mucho, a una tasa mucho más alta. Pues por suerte la letalidad, a pesar de que es baja, pues igual mató a mucha gente, pero han habido otros sustos, como el 2003 con el SARS, que tenía una letalidad muchísimo más alta que COVID-19, que también es un virus tipo SARS, un virus respiratorio, básicamente. Entonces, aquí era más bien, bueno, esta dinámica de transmisión estaba siendo llevada por las medidas que se tomaban y el comportamiento de las personas, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo que tenemos es una enfermedad social, una enfermedad con un aspecto social importantísimo, ¿verdad? Más allá del virus no se mueve solo, el virus lo mueven las personas, ¿verdad? Entonces, una de las razones por ese tipo de flexibilidad, pues nos llevó a usar este tipo de metodología. Igual, dentro de esa estructura de red, teníamos los estados epidemiológicos, ¿verdad? Cada nodo podía estar en un estado distinto, ¿verdad? Entonces el comportamiento era distinto del de cada nodo, dependiendo en qué estuviera, ¿verdad? En qué estado estuviera. Entonces ahí fue que, bueno, decidimos hacer un modelo de redes multicapa. Básicamente lo que implica eso es que cada nodo va a tener, en este caso en particular, 3 capas de contactos.
núcleo familiar, familia, y eso implica las personas que viven con uno, ¿verdad? El núcleo familiar, los amigos o colegas del trabajo y los esporádicos. Amigos, los esporádicos cuando uno va al supermercado, va a tomarse un café, etcétera, etcétera. Entonces, cada nodo tenía una capa distinta de contactos. Eh, entonces, por ejemplo, si una persona, bueno, para que veamos cómo esto se pudiera propagar o se propaga tan rápido, una persona infectada dentro del núcleo familiar tuvo un contacto con una persona esporádica, eh, pues dentro del núcleo familiar, pues pueden haber infecciones y después de esas infecciones pueden pasárselas amigos y así empezar el ciclo otra vez con esta persona que tiene también un núcleo familiar, que tiene amigos y que tiene esporádicos también. Y así eventualmente se sigue propagando la enfermedad. Al inicio, al inicio era bien complejo porque el país estaba básicamente pues cerrado, ¿verdad? Entonces era bien difícil a lo mejor tener contactos esporádicos, aunque no imposible. Posiblemente también era difícil tener contactos con amigos o colegas del trabajo por la misma razón, porque la mayoría estábamos teletrabajando, etc. Entonces la mayoría era centrado en el núcleo con quien vivíamos. Esas medidas tan restrictivas llevó pues, a que al menos al inicio de la pandemia, pues Costa Rica tuvo muy pocos casos y muy pocas muertes, muy pocas hospitalizaciones, pero el virus no se iba a ir, el virus iba a estar presente. Y si por alguna razón extraña el virus desaparecía de Costa Rica, en el momento que abren fronteras, pues el virus iba a volver. Y lo que iba a hacer era lo que sucedió, básicamente, que eventualmente, pues el virus, cuando las medidas se fueron pues relajando, el virus pues fue agarrando fuerza y fuerza porque ya había más movimiento de las personas y mucho más contactos. Entonces, ¿cómo modelamos estas medidas sanitarias? Pues, bueno, en el caso de nosotros, pues, redes de contactos, distanciamiento social, el uso de protección personal, que lo que hace es reducir la tasa de transmisión, la movilidad de las personas. Esas son algunas de las formas, no son las únicas. Entonces, cuando hablamos de isolation, es como, pues, sacar, básicamente eliminar contactos, ¿verdad? Lo que estamos eliminando es esos esporádicos o inclusive los amigos y quedarnos básicamente como estábamos encerrados. Así es que podemos de alguna forma reducir um, la propagación del virus. Es básicamente pues remover esos contactos. Ahora, eso se vuelve mucho más complicado, ¿verdad? Porque, bueno, a mayor movilidad, el mayor número de contactos, a menor movilidad, el menor número de contactos. El problema es que no podemos estar encerrados por siempre. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto cuando ya el país está abierto? Bueno, hay otras medidas como pues la protección personal, que es lavado de manos y el uso de mascarillas y de cierta forma algo de distanciamiento social para evitar pues las partículas del virus y si alguien está infectado, etc. Entonces es un problema, es un problema con un aspecto social importante y muy complejo y que de cierta forma pues y tampoco nosotros le aceptamos así como que sabemos exactamente cómo hacerlo, inclusive estamos trabajando en cosas parecidas, no necesariamente relacionadas a COVID, pero en cosas parecidas con estas metodologías para incorporar esos aspectos sociales a este tipo de metodologías. Eh, pues evidentemente pues el uso de mascarillas y distanciamiento social pues disminuyen la tasa de transmisión, que eso es lo que en realidad uno quiere, ¿verdad? Que en la eventualidad de que pues las personas tengan que estar en un mismo lugar, pues el uso de protección personal como las mascarillas y tener cierto distanciamiento, pues reduce de gran forma pues las partículas del virus que se pueden propagar y que una persona las puede agarrar y que se puede infectar. El modelo multicapas, pues que nosotros construimos, pues tienen algunas características como el tamaño de la burbuja, el cantón de residencia, la movilidad, que se usó información de Costa Rica en términos de dónde las personas trabajan para tener esa matriz de movilidad, la dinámica de transmisión, o sea, los estados epidemiológicos, y a medida que la pandemia pues, fue progresando, el modelo se modificó para incluir el uso de mascarillas, distanciamiento social y grupos etarios, que también pues fue algo, pues, un cambio importante en el modelo. Esto es un ejemplo nada más un ejemplo hipotético, ¿verdad?
de la incertidumbre que existe a veces con este tipo, incluso este tipo de metodologías. Vean en donde hay una condición inicial, cuando solamente ponemos un infectado en el modelo, esa sombra como rosada es la incertidumbre que hay. O sea, con una sola persona infectada, en promedio tendríamos como 100 y pico de infectados, pero también podríamos tener como 25 o podríamos tener como 350. Entonces hay una gran incertidumbre, ¿verdad? Porque esa persona puede ser un superpropagador, una persona que tenga muchos contactos, que tenga una, o sea, no sé, un chofer de bus o no sé, una persona que tenga muchos contactos. O sea, así como no puede pasar mucho, puede pasar algo pues más grave. Y una condición inicial, pues es totalmente arbitrario, con 153 personas infectadas en diferentes lugares del país, pues la incertidumbre no es tanta y simplemente hay un montón de casos, ¿verdad? Entonces, es bien complejo modelar esto. Ahora, el ejercicio era un ejercicio más práctico para dar proyecciones a corto plazo. Corto plazo me refiero a 2, 3 semanas para ver el comportamiento con base en la información que teníamos al momento. Bueno, evidentemente los eventos esporádicos que sucedieron al inicio de la pandemia a nivel no tan solo nacional, sino a nivel mundial, pues pudieron tener, no pudieron, tuvieron efecto en, en cómo se propagó la enfermedad en algunos de estos lugares debido a huelgas y otras cosas, o las personas que hacían fiestas clandestinas o se reunían entre grupos, etcétera. Al inicio, pues fue algo muy complejo. Recuerden que al inicio no sabíamos mucho de la enfermedad, no teníamos vacunas, no había ningún tipo de tratamiento, entonces era, era bastante preocupante que las personas estuvieran enfermas porque pues podía pasar a algo más grave, ¿verdad? Y todavía hay mucha gente que se está muriendo a diario de esta enfermedad. El comportamiento social para mí es un aspecto importantísimo, ya lo estamos trabajando, inclusive tenemos a personas del área de ciencias sociales que ya están trabajando con nosotros a nivel nacional y a nivel internacional también, grupos de California que están colaborando con nosotros, de las ciencias sociales, o sea, expertos en ciencias sociales, para tener una mejor idea de cómo incorporar estos cambios colectivos de comportamiento en este tipo de metodologías y otras, porque estas enfermedades son sociales. Bueno, para terminar, algo muy rápido, eventualmente se incluyeron las vacunas en el modelo, pensando en que pudieran entrar variantes, en ese caso era la variante Delta que no había entrado al país, pero se sospechaba que iba a entrar al país. Entonces hicimos varios escenarios. Los escenarios de la izquierda eran sin la variante Delta, y los escenarios de la derecha son con la variante Delta. Básicamente lo que estamos diciendo aquí, bueno, ahí los casos de verdad son los puntitos rojos y el modelo son los diferentes escenarios de vacunación con su respectiva incertidumbre. Básicamente lo que nosotros dijimos es, bueno, si se mantiene esa tasa de vacunación que estaba en el país en el momento, pues los casos iban a crecer drásticamente en las próximas semanas. Pero si llegaba la Delta, que fue lo que pasó, los casos igualmente por el efecto de la vacunación, pues iban a decrecer, aunque no de forma tan rápida. Ahora, algo importante de notar aquí es que esto nosotros lo entregamos, cuando nosotros entregamos esto en particular, fue semanas antes, cuando los casos iban subiendo, a inicios de septiembre del 2021. Cuando los casos iban subiendo otra vez, nosotros pues proyectamos que en varias semanas, 2, 3 semanas, iba a haber un cambio drástico y que las cosas iban a ir para abajo. Y así sucedió. Ahora, más allá de exactamente los casos, era la tendencia. Y el modelo ya tenía, pues, lo considerábamos muy robusto en ese caso, a pesar de que tiene muchas limitaciones también. Y, y bueno, bueno, eso lo enviamos antes de que eso pasara a la revista, eh, de Scientific Reports de Nature, y recientemente fue publicado. O sea, se aceptó y recientemente ya salió el artículo. Salió después de que pasó todo, pero bueno, ahí están todas las explicaciones del caso.
De los retos mayores es el live modeling approach, que es como hacer las cosas en vivo, porque no era un ejercicio académico, era un ejercicio práctico. Entonces, muchas de las cosas que hacíamos, honestamente, pues no estábamos tan seguros de que era la mejor forma de hacerlo, porque no teníamos tiempo para pensar, no era un proyecto de investigación. Eh, la, la inclusión de medidas que restringen la movilidad es un reto enorme. La simulación del uso de protección personal y social distancing también, los grupos etarios, vacunas, las variantes que van saliendo. Bueno, es el aspecto social, ¿verdad? Es algo, un reto enorme, que todavía yo creo que no lo hacemos bien. Y bueno, ahí está la referencia del artículo de Scientific Reports que salió hace poco, y otros productos académicos, uno que salió en la revista Life, que tenía que ver algo más con COVID también, pero en California y hospitalizaciones, con parte del grupo de PIMEC, y estos otros dos que están aquí, bueno, ya hay uno que se envió a Epidemics, que está under review, y otro que se envió a Applied Network Science, que también está under review. Ambos ya tenemos las revisiones, y en Epidemics ya se enviaron las revisiones, estamos esperando por la decisión del editor, y en el de Applied Network Science ya tenemos las revisiones, y esas llegaron hace poco y las estamos trabajando. Y bueno, esta cita ya la han usado 1000 veces durante estos últimos 2 años, ¿verdad? Que todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Y bueno, yo creo que hasta aquí, esto nada más quería referirme, bueno, este es el equipo de modelación, básicamente PIMEC, hay otros integrantes, pero este es el equipo de modelación que trabajó en la parte de COVID, ¿verdad? Bueno, mi persona, está el doctor Luis Barbosa, el doctor Juan Gabriel Calvo, la doctora Yuri García. Luis y Juan Gabriel son de la UCR, Yuri está en la Universidad de California en Davis como postdoctorante, Paola es investigadora asociada al CIMPA y trabaja como consultora de la Organización Panamericana de Salud. El doctor Gustavo Meri también es de la OPS, y la doctora Tania Riva es del Ministerio de Salud. Hasta ahí. Perfecto. Muchas gracias. Excelente, Fabio, muchas gracias. Súper bien la presentación. ¿Hay alguna pregunta de parte del público? Tal vez alguien tiene alguna consulta. O puede ser en English, maybe. O tienen mucha hambre. No. Yo tengo una pregunta, Fabio. Digamos, ¿ustedes incluyeron en ese modelo el tema del testeo? Es decir, porque claramente el testear a la gente hubo una limitación, ¿verdad? Porque no, o sea, los datos que ustedes tenían no representaban de cierta forma la evolución, pues, correcta de la pandemia, digamos, en cada momento, porque posiblemente hay una limitación de cantidad de pruebas y, ¿verdad? Etcétera. ¿Cómo, digamos, cuáles son tus opiniones al respecto? O sea, ¿qué te pareció el tema del testeo? O sea, ¿cómo lo incluyeron en el modelo o se lo incluyeron del todo? No sé. Pero eso es algo muy importante, y no, eso no lo incluimos. No, no, no lo íbamos a poder incluir para ese momento en particular, pero ¿qué pienso al respecto? Que tienes toda la razón, que es una parte muy importante que posiblemente no se estaba captando, especialmente después de algunos meses, no se estaba captando a una parte representativa de lo que era la enfermedad, y yo creo que por mucho tiempo ha sido así ya. Pero nos da un pantallazo de lo que está pasando, o sea, lo que se estaba haciendo ahora. Eso se puede mejorar, evidentemente, pudiera ser muy útil. Recordemos que pre-pandemia, hacer pruebas PCR al nivel que se está haciendo a nivel mundial es impensable. O sea, eso no se hacía en ninguna parte del mundo, a este nivel, ¿verdad? Que la mayoría de los casos eran sospechosos reportados de enfermedades infecciosas como influenza, dengue, inclusive los miles de artículos de dengue, influenza que salen a nivel mundial son con casos sospechosos reportados. Ninguno son por PCR de laboratorio. Entonces, yo creo que esto lo que ha dado a luz es la importancia posiblemente del testeo. Ahora, tienen que haber formas de testear que no sean tan caras como PCR y que sean efectivas. No tienen que ser tan efectivas como PCR, pero si usted me dice que yo puedo testear a un montón de gente muy fácil con saliva o algo así para otra enfermedad infecciosa, y que es 80% reliable, yo estaría feliz.
Ujú, porque ujú, yo tendría información mucho mejor de la que tengo actualmente, por ejemplo, para otras enfermedades infecciosas. ujú, Entonces, estoy muy de acuerdo. No lo incorporamos, no incorporamos muchísimas cosas que se deben incorporar en este tipo de ujú, ujú. estudios, pero el ejercicio era un ejercicio práctico y muy Claro. puntual. eh, y bueno, no estoy diciendo que lo hicimos perfecto, ¿verdad? Ni mucho menos, Ujú. estoy seguro que no, Sí, sí. pero en el momento eso fue lo que hicimos y no incluimos esa parte. Sí, de hecho, bueno, nada más así un buen comentario, hay esfuerzos, ¿verdad? Para hacer estas pruebas rápidas con saliva y, ¿verdad? Existen ahí como un movimiento ahí para tratar de hacerlos, pero efectivamente sí es está la prueba de antígeno, ¿verdad? Uno sabe que funciona, ¿verdad? Hasta cierto nivel, pero sí es importante como masificar ese tipo de pruebas. Adelante, Javier, tal vez. Sí, gracias y gracias por la presentación muy bonita y muy Ujú, didáctica, muy ujú, ujú, ilustrativa. Eh, un poco relacionado con lo que acaba de decir Michael, y tiene que ver con la calidad de los datos. Digamos, sobre todo en los últimos meses, bueno, desde el principio de la pandemia, yo tengo la sospecha de que los datos son apenas una aproximación de lo que está pasando. Vos decías, ¿verdad? Estamos viendo tendencias y cosas por el estilo, y efectivamente, digamos, cuando los datos son de mala calidad, las tendencias, pues sí nos pueden dar un poco el panorama. Pero yo creo que los datos están muy subestimados, especialmente con la variante Omicron, porque la capacidad de hacer pruebas PCR que andan más o menos por ahí de unos 9.000, 10.000 casos, creo que son diarios en Costa Rica, está muy por debajo de lo que se debería estar haciendo para la tasa de infección, digamos, hay gente que afirma que deberían de estarse haciendo, bueno, hace un par de semanas deberían de haberse estado haciendo unas 30.000 pruebas por día. Es decir, estamos más o menos a la tercera parte de la capacidad de hacer pruebas. Por lo tanto, es muy probable que estemos subestimando mucho lo que es el contagio verdadero. ¿Eso cómo se puede incluir en el modelo, si se hizo o sea, ¿qué pensás de eso? Mira, eso es una parte que nosotros llevamos pensando desde bastante, como después de unos meses que ya la cosa se salió de control en el país, en el sentido de que ya la propagación pues estaba creciendo muy rápido. Al inicio, pues digamos que al inicio de la pandemia, los primeros meses los datos eran, digamos que bastante confiables, a menos a mi entender, ¿verdad? Yo no trabajo en el Ministerio de Salud, entonces yo no podría decirle exactamente, pero a mi entender eran muy confiables, porque se sabía, en teoría, el nexo epidemiológico, ¿verdad? De cada individuo, los primeros par de meses. Luego de eso, pues ya se pasó esta cuestión del nexo y el número de pruebas que se hacían. Recordemos que ya se sabe que la mayoría de estos casos son asintomáticos. Entonces, al inicio posiblemente también subestimamos muchísimo los asintomáticos, o sea, no sabíamos que había tanta gente enferma y que posiblemente fueron las personas que empezaron a hacer el desastre, en el sentido de que pues, no sabían que estaban enfermas, no tienen síntomas, y pues se mezclaron con otras personas y esas otras personas y así sucesivamente, ¿verdad? Eh, en, nosotros sí lo pensamos mucho. Yo le puedo decir honestamente que después de que a partir de que llegó Omicron, nosotros no hemos actualizado el modelo. Entonces, y una de las razones es esa, una de las muchas razones es esa. Aunque sí lo pensamos hacer, o sea, más para una cuestión a futuro. Eh, el problema con el número de pruebas que se hace y con esa información ya creo que no vamos a poder capturar la dinámica de transmisión como lo estuvimos haciendo al inicio, como que a pesar de que sí, posiblemente estábamos subestimando, en realidad ni siquiera sé qué país estaba haciendo el suficiente testeo, en realidad cuánto es suficiente testeo. ujú. Eso todavía yo creo que no lo sabemos, porque uno puede decir, bueno, son 30.000, pero ¿y con base en qué uno dice en eso? Porque suena mucho. O sea, eso en realidad no sabemos. Y 30.000, por ejemplo, 30.000, hacer 30.000 pruebas en la GAM
O sea, tiene que haber un diseño experimental, ¿verdad? Representativo a nivel nacional para, o sea, yo no sé si 9.000 o 30.000 son suficientes, posiblemente sea más, quién sabe. Para mí es algo que sí es importante para que la información sea mejor, especialmente en este punto de la pandemia. Es que en este punto de la pandemia está el país abierto, la gente con un comportamiento muy distinto, a nivel de que ya la gente piensa que no hay pandemia, que ya pues la desinformación, etcétera. La gente piensa que por estar vacunada ya está todo bien. Entonces hay muchas cosas ya que ponen gris la situación. Entonces ahora es donde ahora es donde es mucho más importante eso, porque ya las tendencias ya, no sé qué van a, o sea, no sé cómo se va a ver esto si llega una nueva variante, porque no sabemos el efecto de la vacuna. Entonces, ¿debería haber más testeo? ¿Debió haber más testeo desde el inicio? Por supuesto. Ahora, recuerden que también, y una de las cosas que a lo mejor no enfaticé demasiado y que yo creo que la mayoría de aquí sabemos es el trabajo interinstitucional es increíblemente importante. Y nosotros podemos tener muchas herramientas para hacer este tipo de cosas y otras, pero si no tenemos información que sea reliable, ¿verdad? No vamos a hacer mucho. Y esa es la realidad. Yo no trabajo en el ministerio, yo dependía de lo que ellos me pasaron, pero ellos me llamaron a mí. Entonces, si ellos no me pasan la información, yo no le puedo dar insumos. Entonces, así funcionaba, ¿verdad? Entonces, yo confiaba en el insumo que me estaban dando, porque tampoco, como le digo, era algo muy práctico y no tenía por qué desconfiar. Ahora, que la información estaba, pues a lo mejor no al 100, estoy seguro que desde el inicio. Que ahora está peor, eso sin duda. Ahora, ¿cómo se puede mejorar? Yo creo que eso tiene que venir más de la parte del ministerio de adentro, de cómo hacen ellos las cosas que yo no tengo idea, ¿verdad? Yo solamente recibí, y recuerden que mucha de la información que nosotros recibimos para eso en específico venía no tan solo del ministerio, venía de la caja. Entonces teníamos varias fuentes de información que nos estaban dando. Entonces yo tenía que confiar en lo que me decía la caja y en lo que confiaba en el ministerio. Y yo confiaba y sigo confiando, ¿verdad? En la información de ellos. Y también hay que hacer notar, que a lo mejor no lo hice, es que a pesar de que el ministro, éramos el equipo oficial del Ministerio de Salud para esto en específico, habían otros grupos de modelación trabajando con las autoridades de salud. No éramos los únicos. Inclusive se corroboraban los resultados de todos los grupos en el Poder Ejecutivo, ¿no? El COE creo que era, que le llamaban o le llaman. Estaba un grupo de Intel que estaba haciendo unas cosas, estaba un grupo del mismo Ministerio de Salud, estaba un grupo de la Caja, habían otros grupos. O sea, yo no sé cuántos, pero yo al menos sé de esos. Nosotros no éramos los únicos que estábamos trabajando en esto, éramos solamente, y proveíamos un insumo específico. O sea, no hacíamos todo ni nada, o sea, era algo muy, muy específico. Pero eso demostró ser muy demandante y un reto enorme. Entonces, hay muchas cosas, como lo que está mencionando Javier y Michael, sobre respecto al testeo, la información, que lo que es que sale a relucir las cosas que se pudieran mejorar a futuro, ¿verdad? Para hacer este tipo de estudios. Sí, y es que esta no va a ser la última pandemia, ¿verdad? Claro. Probablemente está terminando esta, pero después viene otra en el futuro, ¿verdad? No O una sabemos cuándo. variante o Sí. una cosa así. O se nos acaba la efectividad de la vacuna, ¿verdad? En algún punto. Sí, sí. Perfecto, ¿no? Más bien, muchas gracias, Fabio. Te agradezco por la presentación, demasiado buena. Y creo que quedamos con esta sesión en este momento. Nos vemos a las 2 para las siguientes sesiones. Y pues van.